Ya estamos conectados con Gustavo de SEDEM. Te damos la bienvenida acá, Jorge Cano y Verónica Calvopiña. Muy buenos días. Hola Jorge, hola Verónica, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, Gustavo, la primera pregunta con la que queremos arrancar es un poco definir cuál es el alcance de la sentencia y justamente su importancia. Chévere, gracias. Una sola aclaración antes que nada, la resistencia en INTA tiene más de 30 años, Ujú. realmente. Empezó en el 95 más o menos con una empresa japonesa en la misma concesión minera. Eso, a ver, con respecto a tu pregunta, el alcance de la sentencia es muy interesante. A ver, la sentencia primero suspende, ¿no es cierto?, todo tipo de actividad minera en la zona. Consideremos que realmente el ha estado con presencia, ¿no es cierto?, quien tiene la concesión es Enami y tiene un convenio con ENSAEC, que es la filial de Codelco en la zona, y ellos por este motivo ya no podrán continuar con las actividades que estaban realizando, ¿no es cierto? La sentencia se da genera esta suspensión por la declaración de vulneración a los derechos de la naturaleza y derechos a la consulta ambiental, los cuales los jueces exponentes, pues porque es es el tribunal provincial de Imbabura quien genera esta sentencia, vieron pertinente que en este proceso no se contempló ni se respetó los derechos a la consulta ambiental que estuvieron consagrados en el 2000 en la Constitución del 2008 y que sus estándares están muy claros en la Constitución. Eso lo dice claramente la sentencia. Y en relación a los derechos de la naturaleza, por que no se contemplaron varias especies, entre otras la rana arlequín hocicuda y la nodriza resistencia, que es una rana que se encontró durante este proceso. Es una especie nueva para la ciencia, no tenemos ningún tipo de información y únicamente está en una de las cascadas que ya, ¿cómo es? Que tiene, según el estudio de impacto ambiental, va a ser contaminada por parte de la empresa, ¿no? Sí, y justamente de lo que se habla de esta sentencia es esta acción de suspender las licencias y las actividades que se encuentren en la zona, pero de cuán fácil cumplimiento o cómo será el procedimiento. Digo, y pongo como antecedente, se dan sentencias similares del tema de los mecheros, por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, que hace pocos días asistíamos a que debían de haber suspendido toda actividad y continúan. Entonces, ¿cómo estas sentencias realmente se efectivizan? A ver, la ventaja de este caso, a diferencia de mecheros, es que, por Ujú. ejemplo, en mecheros tienes que activamente ir a pagar el mechero. Algo que obviamente lo estamos reclamando que se lo tiene que hacer porque es una sentencia constitucional, pero es una acción activa. En este caso particular es interesante porque la fase de exploración avanzada terminó en el 2018 realmente de una de las partes y Enami se encontraba solicitando el licenciamiento de una ampliación de la fase de exploración avanzada, ¿no es cierto? Ellos básicamente, para entender, las empresas mineras tienen una concesión y dentro de la concesión ellos van generando actividades en diferentes zonas. Entonces, la primera zona, que es una zona de 500 hectáreas aproximadamente, terminó la fase de exploración en el 2018 y pidieron una ampliación que sería otras 600 hectáreas hacia el norte. La ventaja es que esta segunda fase de ampliación no estaba aprobada todavía en El el ministerio. MAE. Con Ujú. esto sí quisiera jalarle las orejas al MAE porque ellos estuvieron a punto de aprobar con los mismos errores Ujú. de la licencia ambiental del 2014. Ahora, la sentencia al revocar la licencia, suspender la licencia del 2014, ¿no es cierto? Suspende automáticamente todas las demás, porque todas las demás se deben de la primera. Entonces, en este caso, como es o sea, como realmente ellos tendrían que entrar a la concesión y para poder entrar, el MAE tendría que generar un permiso. El, a mí me parece que ya sería demasiado descarado por parte del Ministerio de Ambiente que genere un permiso con una sentencia en firme, ¿no? Ujú. Ahora, INTAC y este proyecto Yurimaguas de alguna manera han sido hitos, primero de la resistencia justamente de las comunidades, pero también de la forma de operar de las empresas. ¿Y a qué me refiero? A que en el 2014 Enami y Codelco ingresaron abruptamente a las comunidades y lograron implantar este proyecto a pesar justamente de la oposición. Y esta forma de actuación se ha replicado, la hemos visto, por ejemplo, en Fierro Urco recientemente, en Buenos Aires también. Entonces, de ahí un poco preguntar cómo ha sido esta presencia de las empresas dentro de INTAC. A ver, realmente la presencia de las empresas de Intag ha sido nefasta, ¿no? Como les decía al principio, van 30 años de resistencia. Intag, el valle de Intag, que es un valle espectacular, ¿no es cierto? Que tiene como principal fuente de ingreso, como bien dijeron, el turismo.
la agricultura, la ganadería, inclusive ellos tienen modelos de agroecología muy interesantes, ¿no es cierto? Que vale la pena replicar, generan café, el café es una de sus principales marcas, inclusive no sé si han visto en varias zonas de Quito que se vende café de Intag, es uno de los, de los mejores cafés que se producen en el Ecuador, inclusive este se exporta Ujú. a Canadá y a Japón. Entonces, a la final es una zona muy rica en productividad y su gente es muy interesante en relación a que tienen mucha conciencia alrededor de, por ejemplo, no tener monocultivos y distintos procesos de cultivo, ¿no? En el momento en que entran las empresas mineras, en el 95, la japonesa, después de ellos se van, en el 2005 entra una canadiense, se va, y después en el 2012 entra Enami. Todos estos procesos fueron mediante violencia y usurpación de derechos, ¿no? O sea, por ejemplo, los canadienses, que fueron los mejores, entraron sin preguntar, ¿no es cierto? Empezaron a comprar conciencias, empezaron a comprar gente, hasta que de repente se filtra, porque los canadienses fueron los únicos que hicieron un estudio de impacto ambiental medianamente independiente, y ellos demuestran en su estudio de impacto ambiental que con la deforestación del bosque de Yurimawa se va a desertificar todo el valle de Intag. Entonces la gente se entera de este proceso y va y hace una acción de resistencia en contra de los canadienses que efectivamente hace que se vayan, perdón, de los japoneses. Después llegan los canadienses y ellos empiezan a comprar los territorios de los alrededores de la concesión, ¿no es cierto? Y entran con paramilitares. Realmente, si es que Ujú, ustedes ujú. investigan, existen unas fotos por ahí en donde hay gente vestido de militar, o sea, con trajes verdes similares a los trajes militares que eran paramilitares, que fueron traídos de otras provincias disparando a la población civil. Sin autorización, evidentemente, con un manejo muy extraño de las armas y, y generando violencia. Inclusive le secuestraron a varias personas de la comunidad dentro del bosque. En esa época se formó el grupo de guardabosques de Intag y ellos patrullaban el bosque para, que no, para impedir el paso a las empresas, y en un momento estos paramilitares les secuestraron a las personas por varios días. Entonces hubo un proceso de violencia bastante fuerte. Entonces después de eso las comunidades en procesos de resistencia nuevamente logran expulsar a la empresa canadiense. Y entrando ya con Enami en el 2015, ¿no es cierto? Perdón, en el 2012, el, entra el Estado realmente a querer hacer un proceso de socialización, algo que es muy interesante, y con esto quiero hacer un gran paréntesis. La sentencia nuevamente reafirma que la socialización no es consulta, ni los procesos de participación no son consulta. Entonces quiero dejar eso en claro. Entonces entra el Estado en búsqueda de un proceso de socialización y entran con policías, y realmente entran con la empresa minera, ¿no es cierto? Con la empresa Codelco, que tengamos en cuenta que ellos no tienen ningún título minero en la concesión Yurimawa, y entran con la fuerza pública. Rodean todas las comunidades, especialmente las comunidades opuestas, como la comunidad de Junín, y judicializan a varios de sus dirigentes, ¿no es cierto? Empiezan, hay un conflicto entre varias personas, habían muchísimas personas, y de repente asoma una orden judicial por sedición y terrorismo en contra de Javier Ramírez. Y le meten preso a Javier Ramírez, que en ese momento estaba como presidente de la comuna de Junín y era de las personas, era la comunidad que mayor resistencia representaba. Y a su hermano, a Hugo Ramírez, también le ponen una boleta de captura, y él tuvo que escaparse porque era el último sostén de toda la familia, ya que tanto Javier como Hugo eran los únicos que mantenían a todos los hermanos y por lo tanto hijos. Entonces deciden que si Javier ya está preso porque no pudo hacer nada, Hugo tenga que escaparse para que pueda mantener a la familia. Hugo estuvo escapado hasta el año pasado, en el que prescribió su acción. Por lo tanto, él no firma la demanda por ese motivo. Una vez que les meten preso los hermanos Ramírez, ¿no es cierto? Y militarizan y llenan de policías la zona, toda la gente que se encontraba en oposición, que en ese momento eran casi el 70% de la población, por miedo decide no salir, porque ya encontraron ahí un proceso de criminalización, y realmente los patrulleros estaban dándose las vueltas, habían hecho un proceso de inteligencia en el que se estaban dando las vueltas a, a las casas y todo. Entonces ellos deciden no salir al proceso de socialización, y de esa forma y con eso, con violencia del parte del Estado, es la única manera como logra la empresa generar el proceso de socialización, que vuelvo y repito, no es consulta como dice la sentencia.
Y justamente la pregunta iría, esta manera de operar de las empresas en el contexto legal ecuatoriano, si bien hay una constitución que garantiza los derechos de la naturaleza, la consulta previa, libre e informada, pero vamos, llegan funcionarios como el señor Santos Albite con este tipo de comentarios de que no necesariamente las comunidades deben ser consultadas o de que este tipo de proyectos han generado el desarrollo para las comunidades y los pueblos. ¿Cuán contrapuesto está justamente la visión política que ha llegado a los últimos gobiernos con estas exigencias de las comunidades? A ver, con lo que dices es importante remarcar y voy a citar de manera textual una parte del informe de socialización que tiene el MAE. Ujú. El facilitador del informe de socialización les dice en un momento a la población, usted, esta reunión no es para decidir nada, no les vamos a preguntar, quien decide son las autoridades, ¿ya? Eso enmarca realmente cuál es la visión del Estado en este proceso. Gobiernos anteriores, del gobierno actual, gobiernos venideros, ¿no es cierto? Realmente la intencionalidad del gobierno no es, lamentablemente tengo que decirlo, no es la protección de los derechos de las personas ni el cumplimiento a cabalidad de la Constitución. La intencionalidad de los gobiernos es realmente permitir el ingreso y proteger a las empresas, ¿no es cierto? Que generan recursos y después ya sabemos todos qué pasan con esos recursos. Veamos, por ejemplo, en este proceso, es el Estado quien utiliza su uso legítimo y único de la fuerza para permitir que una empresa obtenga los beneficios que quiere, saltándose los derechos constitucionales, porque aquí tampoco no estamos viniendo a decir no, Ujú. no a la minería porque no. O sea, realmente aquí lo que estamos diciendo es que los procesos se tienen que hacer bien y por algo tenemos una constitución que garantiza tanto derechos de la naturaleza como derechos de la consulta ambiental y derecho a la consulta previa. Entonces, esto se tiene que cumplir, no puede ser únicamente letra muerta, como trata de pasar el MAE o trata de pasar el gobierno ecuatoriano, a decir que es un proceso de participación, se le explica a la gente, entre comillas, y realmente lo único que se le explica es que les va a dar salud, educación y vivienda y trabajo. Nadie se les explica que se va a contaminar los ríos, que se van a desplazar comunidades. En este caso, por ejemplo, hay 4 comunidades que serán desplazadas en caso de que se dé el proyecto, más las comunidades que serán desplazadas por la contaminación que afecte, ¿no es cierto? Entonces, realmente toda esa información no se le da a la gente y eso hacen pasar como consulta. Y tanto es así, déjame decirte que en este caso, al igual que en Fierro Urco, se dio algo muy particular y bastante preocupante, que es que la presidencia de la República, ¿no es cierto?, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que verdaderamente sería como el abogado del presidente de la Ujú. República, solicitó ser tercero con interés, ya en el lado de las empresas. Y esto es absolutamente grave. Consideremos que en el caso se le demanda al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente es un ente suscrito al Ejecutivo, ¿no es cierto? Suscrito a la presidencia. Por lo tanto, se puede entender que representa a la presidencia en temas ambientales. Teníamos al Ministerio de Energías, hoy Energía y Minas. Otro organismo suscrito al presidente, suscrito al Ejecutivo, y por lo tanto se puede entender que representa al Ejecutivo en los temas de energía y minas. Y teníamos a la Procuraduría General del Estado, quien por la orden constitucional es el abogado realmente, o abogada en este caso, del Estado. ¿Ya? Con estas 3 personas ya teníamos al Estado y al Ejecutivo representado en este proceso. Y aún así, el presidente de la República solicita ser escuchado como un tercero afectado en el proceso, ¿no es cierto? Diciendo que yo quiero formar parte y mi derecho a la defensa es que yo también sea escuchado. O sea, tenemos 3 entidades que ya, 2 que representan al Ejecutivo, una tercera que representa al Estado y por lo tanto una cuarta que el Estado quiere todavía encima entrar y decir, yo, Presidencia de la República, estoy revisando este proceso. ¿Y por qué quieren entrar? Porque efectivamente se quiso de alguna forma influir en la decisión de los jueces, al punto que la abogada de la presidencia insinuó que en caso de sentenciar en contra y que el Estado tenga juicios perdidos por este caso, en tribunales internacionales repetirán en contra de los jueces. Entonces, eso ya te denota cuál es el verdadero interés del gobierno, ¿no? Del presidente. O sea, realmente es eh, pasarse por encima de los derechos de la gente en beneficio de unas pocas Ujú. empresas. A pesar de que, recordemos que el caso Yurimagua, Codelco, ¿no es cierto?, y Enami, tienen serias acusaciones de corrupción en el gobierno de Lenín Moreno.
Justamente eso iba a decir, iba a recordar al señor Roldán, al cual se le vinculaba directamente ella a su padre con Intac. Además, bueno, no es la primera vez, incluso Rafael Correa mismo se apersonó bastante de ingresar el proyecto minero a esta zona. Pero a la par, digamos, de lo que ha sucedido con la empresa minera como tal, legalmente constituida y todo con su concesión, tenemos que en otros lugares, como justamente Buenos Aires, donde una empresa legal, igual constituida, intenta ingresar, pero tenemos también empresas ilegales, aparentemente pequeña minería o mediana minería, que está operando aparentemente a vista y paciencia de las autoridades, nadie se entera, pero los vemos ahí en los ríos, en Napo, etcétera. Pasaría lo mismo en Intac en el momento en que ya NAMI y Codelco dejen de operar. Ventajosamente no. Y este es parte del discurso perverso de tanto de la Cámara de la Minería como el gremio minero, ¿no es cierto? Es hacer creer a la gente que todas las concesiones mineras son iguales y que por lo tanto, si es que no hay concesiones mineras, va a haber minería ilegal. Ojo, paréntesis, el culpable de la minería ilegal es el Estado, no la gente. Cierro paréntesis. Pero en el caso de Yurimagua, al ser una concesión de cobre, el cobre es imposible sacarlo de manera artesanal. Realmente nosotros no exportamos cobre, en ningún momento sacamos cobre. Lo que realmente sale es tierra enriquecida en cobre, sale toneladas de tierra, o sea, realmente no podemos imaginar las dimensiones, y eso se va a otros países a ser refinado. Y lo más preocupante de ese proceso es que también, que no solo sacan cobre, sino sacan tierras raras, que se le denomina, que la ley entiende como tierras inservibles, básicamente, pero que terminan siendo minerales muy, muy apetecidos o muy ricos, en sentido de que son minerales raros. Entonces, cuando uno saca todas estas tierras, no saca cobre. Pero para responder tu pregunta, es imposible que se dé minería ilegal en el tema de Yurimagua, considerando que tú necesitarías una refinería de cobre para poder extraer realmente el mineral. Gustavo, aprovechando tu presencia y dado el contexto y porque también hay un antecedente de uso de la fuerza para ingresar en INTAG, lo mismo asistíamos justamente a Buenos Aires, a esta información. Se da este fin de semana este decreto presidencial del porte de armas y decimos, está también articulado con una mirada del impulso a las empresas extractivas, porque hemos visto que son empresas privadas, pero también en otros casos resguardadas por la fuerza pública, militares, Policía Nacional. ¿Cuánto preocupa a las comunidades que están en jaque, que están en esta tensión por los proyectos extractivos, que se dé el paso, este uso regulado por algunos requisitos quizá del porte y uso de armas? Es extremadamente preocupante y viene a contexto con lo que les comenté anteriormente, ¿no es cierto? Ya ha habido el ejemplo en Intag y en Yurimagua, lo que hacen las armas reguladas, porque en la época en la que hubieron estos paramilitares realmente tenían, yo no sé si ellos tenían permisos para portar armas, pero estábamos en una época en la que tenías regulaciones para portar armas, ¿no es cierto? ¿Y qué terminó sucediendo? Que una empresa privada termina disparando a una comunidad que estaba defendiendo sus derechos. No me cabe la menor duda que eso se va a repetir. Realmente no tengo ninguna duda y me genera mucha preocupación porque recordemos que ¿quién tiene acceso a estos permisos? ¿Quién tiene acceso a las armas? Alguien que tenga poder. O sea, realmente en este país yo no creo que los procesos que están planteando se vayan a dar si no tenemos pasaportes en 10 días y nos hemos mal acostumbrado a pedir el pasaporte rápido. Pero imagínese lo que va a ser el tiempo que se demore en pedir el permiso de solicitud de armas. Ahora, ¿qué va a ser eso? Va a ser el negocio de tramitadores. O sea, si se paga en este país para obtener certificados de discapacidad y carnet de discapacidad, ¿ustedes creen que no se va a poder pagar para obtener permisos de porte de armas? Después de estas mismas empresas van a tener los recursos para hacer esos pagos, los contactos para hacer esos pagos y después de los recursos para comprar armas. ¿Y esas armas en contra de quién van a usar? Usados de los mismos de siempre, de la gente que está defendiendo su territorio, la gente que no quiere ser movilizado, la gente que en caso de que haya una minera ahí se van a transformar en zonas de sacrificio, ¿no es cierto? Y con todo lo que implica la explotación minera, porque la explotación minera no solo es la contaminación del ambiente, no solo es el desplazar comunidades, no solo es del destruir los procesos productivos tradicionales o de lo que normalmente la gente vive, sino que también es la ruptura de los tejidos sociales, que es lo que está pasando ya en Intac, ¿no es cierto? Que la gente, las mismas familias se pelean las unas con las otras, es el ingreso de procesos, de espacios delictivos, de espacios
corrompibles, el ingreso de procesos como la drogadicción y otros temas que generan necesariamente, es parte de las consecuencias de las actividades extractivas. Vayamos a ver las comunidades que se encuentran cercanas a los pozos petroleros, ¿no es cierto? Entonces, todos esos problemas conllevan. Entonces, todas estas zonas de sacrificio serán las mismas personas las que sufrirán el empate de empresas armadas, ¿no es cierto?, que ahora tendrán el uso legítimo de la fuerza y que tendrán, como ha dicho el secretario de la seguridad de este país, diciendo que van a apoyar a las Fuerzas Armadas, van a apoyar a la policía, a las empresas privadas. Entonces realmente va a ser nuevamente lo mismo de siempre, militarizar, armar a grupos paramilitares para enfrentar Y a es los que justamente estas recetas ya las hemos visto, por ejemplo, sobre las Autodefensas Unidas en Colombia y la disputa territorial. Y lo que nos preocupa, que queda en la impunidad, por ejemplo, el asesinato a líderes defensores de la naturaleza y de sus comunidades, porque esto se naturalizó, por ejemplo, en Colombia y lo lamentamos. El año anterior justamente se reporta más de 42 líderes que fueron asesinados de la población indígena en Colombia. Asistíamos este año a lo que pasaba con el señor Mendúa y claro, tenemos que ponerlo sobre la mesa porque aparentemente sería para combatir la delincuencia en las ciudades, pero ¿qué pasa en estos territorios en donde se encuentra justamente la disputa sobre el territorio y el uso de armas también? Entonces, por eso queríamos como traerlo sobre la mesa. Sabemos que hay un comunicado conjunto entre varias organizaciones de derechos humanos en rechazo a esta medida del presidente. Y ahora ya para Y finalizar, recordemos a los señores Taish y Tandaza, ¿no?, que están impunes y muertos por también la resistencia en contra del proyecto Mirador. Y ya para finalizar, Gustavo, si bien estas dos empresas se encontraban en una fase de exploración avanzada, pero aún así hubo impacto justamente en la naturaleza y esta sentencia, o al menos la acción de protección, ha pensado en un tema de remediación ambiental. A ver, esa pregunta es súper interesante porque esa pregunta realmente devela la vulneración de los derechos a la naturaleza, ¿ya? La Constitución reconoce los derechos a la naturaleza como sujeto y uno de sus principales derechos reconocidos del principio de prevención y precaución, que son los principios que básicamente te dicen que tú harás todo lo humanamente posible para evitar cualquier daño o contaminación al sujeto naturaleza, y en el caso de que tú no puedas, y esto nos dice Cedros, ¿no es cierto?, bajo el principio de incertidumbre científica, en el caso de que tú no puedas realmente asegurar que no va a haber contaminación, tú tienes que suspender la actividad como un mecanismo de reparación. ¿Por qué esto es importante y por qué va a tu pregunta, Verónica? Porque realmente nosotros demandamos que un estudio de impacto, el estudio de impacto ambiental, que tiene que ser la línea base, que es básicamente lo que nos diría, esta es la calidad del ambiente antes de la actividad, para que la empresa pueda generar un plan de manejo ambiental para que esa calidad no se destruya, y después para cuando se vaya y haga el proceso de cierre te diga, te estoy entregando el territorio en las mismas condiciones en las que recibí. El estudio de impacto ambiental que recibimos es un estudio tan malo que no podemos saber realmente cuál es la línea base. Entonces nosotros podemos ver contaminación o algo que nosotros podríamos entender como contaminación a ojos de personas que no conocemos mucho el tema, pero no sabemos si efectivamente es o no es contaminación, porque no sabemos, porque no existió un estudio de hidrografía en la zona y no sabemos cuáles son la calidad ni los tipos de agua que salen en la zona, ni los tipos de aguas subterráneas. Entonces tenemos ríos que tienen presencia de cobre o presencia de otros minerales, y realmente no te podemos decir a ciencia cierta si es que esa presencia estaban antes o no estaban, porque hay veces que la naturaleza misma expulsa estos minerales, pero como no tenemos una línea base, no tenemos un estudio de impacto ambiental adecuado, no te podemos decir a ciencia cierta si es que la presencia de ese cobre en ese río se debe a la exploración avanzada o se debe a un proceso natural. Y ahí está lo grave, porque realmente no sabemos cuál es la realidad de la zona, no sabemos cuál es la base y cómo funciona ese ecosistema, porque la empresa, evidentemente, por sus intereses, no le interesa realmente conocer a profundidad cómo es el ecosistema, y más bien le interesa dejar por encima para que después, cuando vengan justo procesos de contaminación y se les demande por contaminación, ellos les dirán, usted no me puede probar que esto es por culpa mía. Entonces, ese realmente es el motivo perverso de que tienen las empresas de generar estudios totalmente deplorables, ¿no es cierto? Y con consultoras como Entris que no hacen, que realmente no velan por la naturaleza, sino velan por sus propios intereses, y después conjugados con el MAE que no revisa procesos adecuados y te digan, vea, esto no sirve para nada, vaya a ser de nuevo.
Muchísimas gracias, Gustavo. Estaremos al pendiente. Justamente sabemos que hoy darán una rueda de prensa conjunta con varias organizaciones y quienes han defendido durante años, como tú lo señalabas en la entrevista, una rueda de prensa a las 10 de la mañana. Generaremos la respectiva información desde nuestras redes sociales. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Gracias, Gustavo. Con gusto, muchas gracias por la entrevista.